¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con algunos de mis alumnos de la materia de taller de lectura y redacción 2 de la Universidad Univer, el campus Tonalá, con precisamente Nazli Montserrat López. Hola Nazli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Azul González Cosío. Azul, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y con Joan Reyes. Joan, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vale, el motivo de este diálogo es precisamente prepararnos para el reto STEAM Jalisco 2025, una convocatoria que precisamente lanza el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación, pero prácticamente, no sé, cualquiera de ustedes nos puede decir en qué consiste, porque fueron literalmente ustedes quienes me propusieron que fuera su guía, ¿no? Como A mí me gustaría escribir. 5, si pueden platicar, sería interesante. Sí, el reto STEAM como tal, lo mismo lo dice su nombre, estaríamos hablando sobre ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Es un concurso para una actividad interdisciplinaria, se fomenta el trabajo en equipo y la creatividad del pensamiento crítico y la innovación para resolver algún problema que haya en la comunidad y crear un proyecto para resolverlo. Interesante premisa, Nazli. ¿Alguien más? Joan, Azul, algo que es para ustedes el reto, por ustedes quienes me propusieron. Este reto no es específicamente para toda la comunidad, sino para estudiantes de media superior, preparatoria y bachilleratos, que es para motivarlos y dar una respuesta para la comunidad, estado, de tu comunidad o estado. Azul. Yo lo veo como una forma donde se fomenta el trabajo en equipo para llegar a una solución a problemáticas de nuestro entorno y nuestro ámbito formativo. Interesante esta primera premisa, ¿no? Que 2-3 semanas prácticamente es como la convocatoria sostiene en sí, este reto STEAM 2025 es resolver alguna problemática que tengas en tu comunidad y punto, ¿no? El nuevo modelo de gobernanza, el nuevo modelo de gobernabilidad, la participación ciudadana, la inclusión, el codo a codo con el gobierno, estas nuevas teorías que vienen pues de las ciencias sociales, ciencias jurídicas, ciencias políticas, es interesantísimo aplicar, ¿no? Dice el reto STEAM, ciencias, no dice cuáles ciencias, ¿no? Por lo popular se puede interpretar ciencias sociales, desde luego antropología social, pedagogía, psicología, porque uno de los problemas a resolver, ¿por qué los alumnos de bachillerato en media superior en Jalisco no tienen buen aprovechamiento escolar? O sea, prácticamente un fenómeno interesante que me tocó al menos vivirlo como docente y ustedes como estudiantes, este ciclo escolar, precisamente llevando esta asignatura, el taller de lectura y redacción, cuyo trabajo final precisamente ha sido la redacción de una política pública con miras a su entusiasmo participar en el reto STEAM Jalisco 2025, una política pública, vaya que esto es un servicio a la comunidad, es un servicio social, o sea, no es un producto prácticamente, esta es la premisa inicial, o sea, se ven las ciencias sociales, antropología, pedagogía, psicología, sociología, la educación, todas aplicadas en Tonalá, por ejemplo, ¿no? O sea, porque los alumnos han pasado cosas y casos, no solo en salón de clase, en in situ, o sea, dando clases, ¿por qué no se puede dar clase, digamos, donde se debería dar clase? Es una de las problemáticas, y fenómenos y casos y cosas que han pasado como fenómenos sociales jurídicos relevantes de los tiempos que corren, ¿no? Por eso, política pública la hemos pensado con base en el artículo primero constitucional, diversidad, inclusión y no discriminación en 3 ejes. Primero, casos y cosas que han pasado en las mejores escuelas, desde luego, en ese aspecto, temas de género, temas de violencia de género, temas de acoso, temas de relaciones de alumnas con profesores con alumnas y un largo etcétera, que tienen todos que ver con el eje central en derechos humanos, con políticas públicas en materia de género. La pregunta es sencilla: ¿qué haría cualquier institución educativa si pasara en tu escuela X o Y fenómeno? En ese aspecto, el primero, que es muy relevante desde un punto de vista social, o sea, la violencia de género, ¿no? Que se puede vivir o se pueden reproducir patrones, el bullying, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? En este eje es uno, interesantísimo, y que se multiplica la apuesta cuando el tono son niñas y adolescentes en ciertas características, ¿no? En ese aspecto es interesante. El segundo rubro de esta política pública, más adelante ustedes naturalmente van a exponer cada una de ellas, porque son ustedes quienes tienen que desarrollar en sentido estricto esta misma exposición delante de la Secretaría de Educación Jalisco para el reto STEAM Jalisco 2025. Se sería platicar prácticamente estos 3 ejes, ¿no? Del primero, género,
porque han pasado cosas y casos, incluso en la escuela, en el salón de clases, muy peculiares. En ese sentido, pues por ética vamos a emitir nombres y tal, pero los fenómenos los vamos a describir tal cual han sucedido. O sea, en ese aspecto es interesantísimo. Y esto se supone que, haciendo metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, si este fenómeno se repite en otras escuelas, ¿no? Hasta las mejores escuelas pasa. Por eso es la necesidad de diseñar esta política pública con perspectiva de derechos humanos para que pueda paliar precisamente, o intentar paliar o reducir en la medida de lo posible este fenómeno, la incidencia de estos fenómenos. El segundo eje, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las infancias trans, ¿no? Con la comunidad LGBT, o sea, acerca de la sensibilización, la discriminación en materia educativa? O sea, en ese aspecto es interesantísimo este eje. Ha habido muchos casos muy recientes, todos ellos, en materia de niñas, niños y adolescentes, las infancias trans, por ejemplo, ¿no? O sea, la Suprema Corte recientemente se ha pronunciado al respecto y es interesante ver cómo esto en una política pública puede dar cabida a ordenamientos jurídicos y a fenómenos sociales que están pasando en el presente, en las sociedades como la nuestra. Y la tercera, pero no por ello menos importante, el tema de la neurodiversidad o la neurodivergencia. Una de las hipótesis, precisamente de sus hipótesis, ustedes fueron quienes con su lluvia de ideas, con su trabajo durante esta clase, han diseñado de una manera u otra, en sus trabajos finales, desde luego, también estas políticas públicas generadas en 3 ejes principales, teniendo como fundamento el primero constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Género, insisto, repito, género, comunidades LGBT, sobre todo infancias trans, porque son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por promedio, por estadística, quienes cursan la educación media superior. Por lo tanto, se va este doble eje de materia de derechos humanos. Y un tema muy reciente en las ciencias sociales y en las ciencias jurídicas en general, el tema de la neurodiversidad y los neuroderechos. O sea, ¿qué pasa? Que los alumnos no son malvados, no son tontos ni incapaces, quizá tengan una neurodiversidad, ¿no? O sea, pueden tener alguna característica que los haga comportarse de esa manera y no de otra. O sea, por eso el rendimiento escolar, por eso el tema de conducta, por eso esta política pública con perspectiva de derechos humanos precisamente pretende, como no es, digamos, un producto, es un servicio, ¿no? Es servicio a la comunidad, porque detrás de cada caso hay una casa, ¿no? En el sentido de cada alumno es una historia familiar. Entonces uno puede investigar más materia familiar, materia social, materia penal, incluso en algunos casos, cómo se puede llegar a diseñar políticas públicas en escuelas de media superior, privadas y públicas, desde luego, a nivel estatal, que tiendan en este flanco a estas 3, digamos, visibilización de estos fenómenos, ¿no? Capacitar al personal docente, reducir el sistema conductista de la educación, una educación, digamos, eminentemente cuantitativa. O sea, tú no eres una persona, tú eres un 7, tú eres un 5, tú eres un 10, o sea, es modificar un poquito esa pedagogía, o sea, en ese sentido, para dar cabida a estas nuevas realidades discursivas de los derechos humanos. Y desde luego el punitivismo. Pasó un caso y puede pasar en las mejores escuelas, hubo una baja, ¿no? Por tema de conducta en algún alumno en ese aspecto, y eso nos hizo reflexionar como colectivo, ¿no? Como comunidad educativa, como ciudadanos, esta doble dimensión, ¿a quién va dirigido? O sea, la comunidad educativa, en este caso la comunidad escolar de la UNIVER, en nuestro campus específicamente, microregionalmente, pero también puede estar dirigida, desde luego, como cualquier política pública, cualquier sector de la población que se encuentre en las mismas características. Por eso consideramos la pertinencia, universalidad y aplicabilidad. Sin embargo, esto es, digamos, el eje central. Si nos puede platicar cada uno de ustedes su perspectiva acerca de la perspectiva de género, que es uno de los ejes centrales, la diversidad y la inclusión con la comunidad LGBT, en ese sentido los derechos de la comunidad, en ese aspecto es súper interesante, y sobre todo el tema más novedoso, el tema de la neurodiversidad y el neuroderecho. O sea, prácticamente cambiar la perspectiva, no solo en la currícula, sino capacitar al personal docente y administrativo para que sean sensibles a estas nuevas realidades. No es que seas tonto, incompetente, torpe, malo, etcétera, etcétera, cualquier adjetivo. La teoría del etiquetado, por ejemplo, de Howard Becker, este sociólogo que viene de la Escuela de Chicago, ¿no? Este tema fabuloso de la sociología, los famosos outsiders, para que no quedes, porque prácticamente todo esto conduce a la deserción escolar, y la deserción escolar trae aparejada consigo problemas de desigualdad económica, desigualdad de oportunidades y un largo etcétera, ¿no? Puede derivar hasta incluso embarazos adolescentes, problemas de salud pública, cosas muy, muy preocupantes que están lamentablemente azotando a nuestras comunidades. Como ciudadanos creo que es nuestra obligación hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance, en este caso la pedagogía. Bueno, en este caso son ustedes los principales implicados, por eso ustedes quienes me propusieron ser partícipes, y nos pueden explicar esta política pública desde sus propias perspectivas, con sus propias palabras, sería fenomenal. ¿Alguien quiere comenzar? No sé, Azul, Joan, Nasli, estos 3 ejes: género, comunidad LGBT, diversidad e inclusión,
y prácticamente neurodiversidad en la educación media superior, porque ustedes son los usuarios de la educación media superior. A mí me gustaría hablar sobre la neurodiversidad y la neurodivergencia, porque buscamos educar desde la diferencia y no en contra de ella. La neurodiversidad abarca los trastornos del espectro autista, el TDA, el TDAH, la dislexia, la discalculia, la disgrafia y el trastorno del lenguaje. También algunos trastornos sensoriales y también vendría incluido la depresión y la ansiedad que puede pasar por problemas familiares o algo que no sepamos. Buscamos una forma de que enseñen que no sea lineal ni verbal ni que sea rápida y que no sea simplemente porque obedeces porque debe de ser así. Tratamos de implementar metodologías flexibles para que también busquen formas de apoyo y adaptarnos a la forma de las personas neurodivergentes, porque se podrá decir que están los neurodivergentes y los neurotípicos, que es lo de que ponen mucho de castigar o poner algo muy lineal, o sea, que no tienen algunas dinámicas, o sea, que todo es como de tienes que seguir sí o sí este examen porque es así y siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Buscamos diferentes formas de expresar los conocimientos y motivar para que todos sigan y evolucionen y nos adaptemos a todos ellos, porque cada quien merece estudiar y hay que hacer cambios pedagógicos como usar materiales visuales, táctiles, auditivos, permitir movimiento en clase, dar instrucciones claras de paso a paso, dividir tareas grandes en algunas más pequeñas, usar agendas visuales, horarios estructurados y en cambios relacionales podría ser validar las emociones, crear espacios seguros para cada uno, estilos diferentes de aprendizaje, evitar castigos, etiquetas, fomentar la empatía, el respeto y entre otros, y escuchar al estudiante y a su familia. Porque ahí también estarían incluidos los derechos que tienen los alumnados neurodivergentes, que vendría siendo como el derecho a la educación sin discriminación, la educación, o el derecho de ajustes razonables y apoyos, derecho a la no patologización, derecho a participar en la toma de decisiones sobre su proceso educativo, derechos a un entorno libre de violencia y exclusivo. Y la universidad como tal no es un desafío para resolver, sino es una riqueza para aprender y darnos una oportunidad de cambiar y educar desde el amor y el respeto y la creatividad. Interesante esta premisa desde este punto de vista metodológico transdisciplinar. Gracias, Nazli, por esta participación, por este diseño de este argumento, que es interesantísimo verlo porque prácticamente, ¿qué pasaría si, no sé, por qué no te ponen atención los alumnos? No es que sean tontos, incompetentes, sino que simplemente pueden ser diversos, ¿no? En este sentido, así como existe la diversidad étnica, la diversidad sexual, política y un largo, etcétera, existe este tema muy del presente, la neurodiversidad. Y vaya que cuando vas a dar clases, vamos a ver, nos pasa en clases, nos ha pasado muy a menudo durante este cuatrimestre, dar clases en, no sé, y no son grupos tan grandes, son como 25 alumnos, ¿no? En este caso, en el salón. Es interesante pensar esto por extensión, en analogía, si esto puede estar pasando a nivel medio superior con niños y adolescentes en distintas partes de las prepas del Jalisco o del planeta, no prácticamente del país y tal, es una realidad que se reproduzca. O sea, cuando tienes alguien neurodivergente, lejos de comprenderlo, se le sanciona, se le expulsa, se le señala, se le etiqueta, se le categoriza de una manera, pues nada favorable, ¿no? O sea, en ese sentido sería la primera premisa y esto ha salido pues, prácticamente de ustedes durante el desenvolvimiento de este curso, capacitar al personal docente y capacitar al personal administrativo, porque a veces la solución más fácil pues, es un reporte, es no sé, puntos menos en un cuadernillo, es obtener notas no tan agraciadas, y eso desde ningún punto de vista resuelve el problema, ni mucho menos, creo que incluso lo maximiza. Eso es interesantísimo tenerlo desde esta consideración humana, demasiado humana, de los derechos humanos, precisamente a ustedes como niñas, niños y adolescentes que les involucra como usuarios precisamente del sistema de educación público o privado, ¿no? Que en este caso es nuestra institución en la Universidad de Univer, es privada, pero prácticamente por extensión se puede aplicar. Si nos ponemos desde un punto de vista más humanista y también desde perspectiva de derechos humanos, no solo se trabaja con niñas, niños y adolescentes, sino que también hay un detrás del entorno familiar. O sea, prácticamente, ¿por qué no hay un aprovechamiento? ¿Por qué no hay, digamos, un óptimo
deber ser, ¿no? ¿Por qué no se puede cumplir la meta 4 de la Agenda 2030 de la ONU en ciudades como Tonalá, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tienes comunidades, quizá no puede ser ni malicia, no puede ser incompetencia, no puede ser nada, sino neurodivergencia, ¿no? En ese sentido es una hipótesis que ha salido precisamente de los mismos alumnos de las clases, trabajando con temas de derechos humanos y con temas de redacción y lectura, precisamente de derecho constitucional y de cuestiones que tienen que ver con la protección a niñas, niños y adolescentes. Desde este punto de vista, Nazlis es uno de los ejes. Azul, al respecto del mismo proyecto, los 3 ejes, ¿tienes algunos argumentos que compartirnos de los proyectos de investigación que has venido desarrollando durante este cuatrimestre para precisamente postular esta política pública en materia de derechos humanos a nivel medio superior? O sea, si nos quieres hablar, no sé, igual neurodiversidad o de comunidad LGBT o de... ¿Me permite comentar? Sí, adelante. A lo que yo voy con nuestra política pública buscamos, bueno, para como que tener un punto más claro o sea, no buscamos catalogar a nadie ni nada por el estilo, buscamos apoyar y erradicar problemáticas dándoles un apoyo no igualitario, sino algo con equidad, ya que les vamos a dar lo que necesitan para poder mejorar en sus propios ámbitos, porque ya estamos de acuerdo de que en casos de neurodivergencia y cosas así, todos tenemos diferentes capacidades y diferentes formas de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es apoyarlos de la forma en la que les facilite para poder llegar a su desarrollo de capacidad y habilidades para su desempeño y su desenvolvimiento, tanto personal como académico, como en cualquier lugar. Interesantes esos argumentos, Azul, que nos compartes estas premisas, porque precisamente son cosas que ustedes viven como niñas, niños y adolescentes, como usuarios del sistema de educación privada, en este caso en concreto, y pasa, por ejemplo, en clases esta misma denuncia que ustedes hacían, ¿por qué no podemos tener clases normales, maestro? Se la pasa callando 40 minutos a nuestros compañeros que no hacen caso, que no se pueden concentrar. Entonces nos están violando nuestro derecho humano a la educación de calidad. Eso fue el argumento que ustedes legítimamente un día me presentaron y en repetidas ocasiones. Entonces empezamos a analizar con distintos métodos, observación participante que emanan, por ejemplo, de las ciencias sociales, ¿no? Pues empezamos a observar quiénes eran y cuáles eran las conductas, ¿no? Empezamos a hacer como que el catálogo, y llegamos a la conclusión de que quizá tengamos compañeros neurodiversos y que la institución no tenga los medios o no sepa siquiera que existen estas realidades sociojurídicas en el presente, y lo cual, pues, bueno, podría traducirse en el peor de los escenarios como violaciones flagrantes en materia de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, en materia de educación en nuestras comunidades locales. Esto es interesante verlo desde este punto de vista como la necesidad de resolver un problema. Si no es un problema institucional y educativo del aprovechamiento escolar en niñas, niños y adolescentes. Si se supone, bueno, pues los estándares de calidad y las cifras, las habilidades, entonces, ¿qué es lo que está educando, no? Un tema clásico de filosofía de la educación. ¿Por qué educar? ¿Cómo educar? ¿Para qué educar? ¿Desde dónde educar? ¿Qué son los valores? ¿Qué es la educación? ¿Para qué sirve la educación? De todas las conclusiones a las que llegamos en nuestras pesquisas durante este seminario de taller de lectura y redacción, vimos temas de derechos humanos, vimos temas de sociología, vimos temas de antropología, temas de ética. Prácticamente ustedes me propusieron participar en el reto STEAM Jalisco con la construcción de esta política pública para tratar de resolver el problema del derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes. Vimos incluso el fenómeno, una baja en la escuela, precisamente pues por una, digamos, política, una decisión que no estamos ni a favor ni en contra, simplemente estamos enunciando los hechos, o sea, prácticamente fenómenos, ¿no? Si el reto STEAM Jalisco es resolver una problemática en tu comunidad, entonces estamos detectando una problemática en nuestra comunidad, y esa problemática consiste en el no aprovechamiento escolar, y eso trae a su vez aparejado otra serie de problemas, lo vimos también. O sea, detrás de cada butaca, detrás de cada alumno hay un entorno familiar. Vamos a entrar en temas de derecho familiar, ¿no? Temas, por ejemplo, no sé, diversidad familiar. En ese aspecto, los temas de divorcios, temas de familias diversas, en ese sentido, en el más amplio sentido de la palabra, desde la diversidad sexual hasta, no sé, familias multiespecie o poliamor, temas que se están tratando ahora, por ejemplo, en la Suprema Corte. Esos fenómenos sociales tienen repercusión, digamos, directa en el niño, niña, adolescente que está sentado delante de ti cuando eres educador, cuando eres educadora, cuando eres docente, cuando eres profesional de la educación. Detrás de cada butaca, detrás de cada carita, detrás de cada nombre, hay una historia,
hay un contexto económico, político, familiar, y todo esto se tiene que analizar desde una perspectiva de derechos humanos. No es que sea el burro, no eso es lo que decían los mismos alumnos, ¿no? Es que luego nos etiquetan maestro, es que luego nos ponen nombres, nos deshumanizan, o con una calificación, digamos en términos cuantitativos, tú no eres persona, tú eres un 5 porque no entregaste un proyecto, tú eres un 7 porque saliste 2 veces al baño de clase. O sea, un sistema punitivista conductista nos determina como persona, ¿no? Prácticamente es una tentación para la deshumanización en pleno siglo XXI con perspectiva de derechos humanos, ¿no? En ese sentido es interesantísimo verlo, las necesidades educativas de nuestras comunidades y la necesidad de construir esta política pública, que es lo que van a presentar ustedes el reto STEAM Jalisco, ¿no? Acerca, por ejemplo, esto solo es uno de los rubros, ¿no? Es uno de los largos que pueden pasar en cualquiera de las prepas del estado de Jalisco y en cualquiera de las prepas de México. O sea, este tema de no están capacitados, quizás los docentes no tengan la sensibilidad con perspectiva de derechos humanos, simplemente sancionan, simplemente etiquetan, simplemente segregan. En ese sentido, muchos de sus compañeros, y ahí es donde está el otro problema, la educación tradicional conductista. Profe, y no va a hacer nada, no los va a castigar, bájeles puntos, póngales reporte, sáquelos del salón. Esas eran las soluciones que salían, digamos, de los mismos usuarios, de los mismos alumnos, ante tal o cual fenómeno. Es que no se calla, sáquelo del salón, es que no me deja tomar mi clase, castíguelo. O sea, en ese sentido, a mí me hacía muy paradójica esta cuestión, ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Como usuarios, digamos, del sistema de educación media superior, la necesidad de construir esto, ¿no? O sea, no es que no sean malvados, no son malas personas, no son tontos y aprenden, no son groseros, o sea, prácticamente son neurodivergentes, ¿no? En ese sentido, es una de las grandes aristas de esta necesidad de incluir el fenómeno de los derechos humanos en la educación en políticas públicas. Desde este punto de vista, otros casos, no sé, profesores con alumnas, ¿no? Alumnas con profesores, cosas raras en niñas y adolescentes. En ese sentido, es interesante si hay unos protocolos o no de actuación, temas de violencia de género, temas, no sé, de otras cuestiones que pasan. O sea, en la misma praxis educativa, el tema del bullying, no sé, el tema del acoso escolar, o sea, con perspectiva, ciertos tonos, ciertos chistes, ciertas burlas hirientes a ciertas personas, ¿no? Es interesantísimo cómo las instituciones están tomando no cartas en el asunto. Por eso esta necesidad de construir este tipo de espacios, como capacitación constante a los administrativos, como capacitación permanente a docentes y a toda la comunidad, solo también sensibilizar no a los usuarios, a los alumnos y a las familias de los alumnos, ¿no? Porque es un problema social. Desde este punto de vista, no sé, Joan, al respecto, ahora que te acabas de incorporar a esta política pública que planeamos como medio de incorporación para participar en el reto STEAM Jalisco, si nos quieras compartir algo desde tu perspectiva, estos tres flancos, ya sabes, género, comunidad LGBT y neurodiversidad. Estábamos pensando, no sé, en caso lo debatíamos en clase, si tuviéramos aquí alguna infancia trans, por ejemplo, el tema del baño, el tema de la etiqueta, el tema de la cultura, ¿no? O sea, es que se hace un tercer baño, se sensibiliza, se capacita. O sea, el tema principal, crucial, es aquí la inclusión y la no discriminación, la diversidad en su faceta de géneros, evitando cualquier tipo de bullying. Eso es algo que pasa desafortunadamente mucho y muchas veces tiene connotaciones de carácter, digamos, sexista. O sea, muchas veces son algunos chistes, son algunas cuestiones pues, muy particulares que lamentablemente las vivimos en nuestro entorno escolar, o sea, por eso que ustedes mismos diseñaron. Y el tema de la diversidad, ¿no? Tenemos varios compañeras, compañeros, compañeres, o sea, diversos. En ese sentido, es interesante verlo, o sea, desde tu punto de vista, cómo es que se capacita o no al personal docente y cómo es que se hace conciencia, no solo en el mismo alumnado, sino en una comunidad detrás de los alumnados, ¿no? En el sentido de los alumnos, la comunidad familiar, la comunidad escolar, en ese sentido es un proyecto en el fondo ciudadano. Desde tu punto de vista, Joan, esta política pública que ustedes mismos pues vaya, me han ayudado, ¿no? O sea, a dar ideas y ustedes prácticamente propusieron para participar en el reto STEAM Jalisco 2025. La principal motivación que fue por un compañero, un alumno de la Univer, que en vez de darle apoyo simplemente lo echaron, simplemente que porque era muy llevado, pero nunca se imaginaron pues que este compañero podía tener neurodiligencia, que es una de las más probables porque ese compañero era así, pero simplemente por eso lo echaron, en vez de apoyarlo, ver qué tenía o algo así. Además, este grupo que estamos haciendo no es para exigirle dinero al gobierno, simplemente es
un apoyo social, pues, porque no les va a costar nada. Y queremos que Jalisco sea más independientemente como estado, que sea uno de los mejores estados en todo eso, pues, entonces en todos los campos. Porque si añadimos eso en los campos de la preparatoria, universidades, desde secundaria, podemos tener mejores alumnos. Podemos tener mejores alumnos y al futuro un Jalisco mucho mejor que el que tenemos ahorita. Interesante esta iniciativa, Joan, justo platicando como parte de este proceso, ¿no? Por eso es que he titulado esta sesión hacia el reto STEAM Jalisco, que ustedes mismos han anunciado los problemas. O sea, son cosas que vivimos en el desenvolvimiento del día a día en el salón de clases. O sea, cosas que pasan, por ejemplo, en la comunidad. Ustedes como niñas, niños y adolescentes lo viven. Ustedes como usuarios del sistema educativo en media superior lo viven. Ustedes como ciudadanos de Tonalá lo viven. Ustedes como hijos lo viven. O sea, prácticamente es ver al ser humano desde sus distintas facetas, todo con perspectivas desde derechos humanos, ¿no? Como lo dijiste, Joan, la solución que no es nada hablar en contra de la institución, desde luego, para nada en absoluto, sino simplemente sensibilizar a la sociedad en general acerca de las prácticas discursivas de la educación que se está dando. ¿Cómo es que estamos formando y qué tipo de ciudadanos estamos formando? Capaz que, pues bueno, tenemos gente distinta, ¿no? O sea, es la neurodivergencia, es uno de los retos, las áreas de oportunidad más desafiantes de nuestros tiempos, sobre todo en materia sociojurídica en nuestro país, y cómo esto tiene repercusiones, por ejemplo, en el ámbito educativo. Cómo ustedes lo viven en el salón, en el día a día. Si tuviéramos, no sé, un diagnóstico oportuno, pues estaremos hablando de, no sé, mayor aprovechamiento estudiantil, mayor aprovechamiento familiar, ¿no? De los recursos, y lo vemos hasta un punto de vista económico, todos los recursos que se llegan a perder, porque todo el tiempo que se llega a perder en sistemas de educación prácticamente basados en el conductismo, solo es una nota que solo es, no sé, tener el uniforme, tener la libreta forrada, o sea, son cuestiones de forma, no de fondo. Muchas veces, lamentablemente, eso termina el gran sueño y el gran esfuerzo que muchas familias hacen por mandar a sus hijos a la educación pública o privada en nuestro país. Es una realidad interesante verlo como perspectiva de derechos humanos. Llegas y no te dejan dar clase porque todo el mundo está gritando. Ok, inciso A, son alumnos, son adolescentes, tienen derecho niños y adolescentes, pero también hay normas, ¿no? También hay pautas. Cuando tienes un diálogo con ellos, prácticamente te empiezas a dar cuenta que en muchos casos quizá tengan neurodivergencias. En ese sentido es interesante, no es que sean desordenados, no es que sean flojos, es que simplemente pues son distintos, ¿no? En ese aspecto tienes que tener el criterio como docente, como ser humano, como ciudadano, como cualquier cosa, cualquier rol que vayas a jugar, socialmente hablando en ese sentido, para poder percibir esto, ¿no? Y no, porque si tú expulsas a un alumno, niño, adolescente, de su derecho, si lo hablamos, por ejemplo, en nuestra escuela, ¿no? Que es la Universidad de Univer, o sea, muchos de los casos y las historias de los compañeros que están en nuestro salón, por ejemplo, y en la Constitución en general, hacemos cierto trabajo de campo cuantitativo y cualitativo, nos damos cuenta de que quizá muchos de los alumnos vienen de otras escuelas, o sea, no están, por ejemplo, en la privada, en la pública, no entran a la Universidad de Guadalajara, a la prepa algo de la Universidad de Guadalajara, por cualquier motivo, y es donde empiezan a multiplicarse la apuesta con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Motivos familiares, motivos económicos, motivos personales, motivos de salud, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tienes digamos, un indicador más. Muchos son segunda o tercera escuela, ¿no? Porque lo mismo, me corrieron en la otra y luego en la otra y en la otra. Si hacemos la narrativa, las historias de vida, estas historias de vida que vienen de la antropología y de la sociología, se vuelve muy interesante este fenómeno humano que hemos vivido en la educación. Yo, en ese sentido, es interesantísimo esta premisa que introducía. Deje de eso, aparte de que, como por así decirlo, abandonan la escuela y recurren a un segundo grado, prefieren ganar 1,800 o irse al narcotráfico, fíjese otra también. Y pues lógicamente muchos de los compañeros eligen el narcotráfico, es cuando comienza más la elevación de todo eso. Interesante esta problemática, justo porque, bueno, la deserción a dónde conduce, ¿no? O sea, tú expulsas a alumnos, el alumno pierde las ganas de estudiar, y como lo dijiste en todas sus letras, con toda la crudeza que ello implica, la narcocultura, y esos alumnos, bueno, terminan en el dinero fácil, muchas veces. Lo dijiste tal cual, ¿no? Algunos compañeros, tal cual. En ese sentido es un problema social que nos involucra a todos como sociedad, vaya, en ese sentido, padres de familia, personal docente, personal administrativo. Por eso creo que se vuelve apremiante esta iniciativa que ustedes presentan como proyecto para el reto STEAM Jalisco, esta política pública acerca de la neurodiversidad,
la diversidad y la inclusión, por ejemplo, las infancias trans, ¿no? O la comunidad LGBT. Tenemos algunas compañeras, por ejemplo, en el salón de clases, vemos que son parte de la comunidad LGBT. En ese sentido es interesante ver el trato y la no discriminación que sufren como usuarios del sistema de educación media superior en México, ¿no? En este caso en Jalisco. Es interesante ver si las instituciones cuentan con la infraestructura y las políticas públicas o la capacitación de su personal para poder hacer frente a esto sin discriminación, sin señalamientos y sin etiquetas. Y otro de los rubros, bueno, la violencia institucional en materia de género, ¿no? También es un problema social que se vive. O sea, nos pasó un caso de bullying, por ejemplo, en clase, ¿no? En ese sentido, es interesante pensar y capacitar, sensibilizar a toda la comunidad estudiantil sobre estos fenómenos, ¿no? Desde este punto de vista, no sé, Nasli, Azul, Joan, quiero añadir más para esta confección de este trabajo que están presentando ustedes prácticamente para concursar. Adelante, Azul. Bueno, yo quiero agregar mi punto de vista sobre el conductismo. También no es como que estemos diciendo que sea absolutamente todo mal, sino que no está terminando de tirar bien al punto al que queremos llegar o el que esperamos de las personas. El conductivismo, si bien nos plantea algo, puede que sea la responsabilidad, pero hay un choque y hay algo negativo que es de que se lleva a cabo pues desde la infancia hasta que somos niños y adolescentes. Y es donde hay un choque porque, por ejemplo, apenas estamos desenvolviendo nuestra personalidad y involucrarnos con otras personas. Luego a veces puede ser como que un desbalance en todo eso, porque ahí es donde puede que entren ciertas personas donde se dejan llevar por el ambiente, cosas así. Interesante esta premisa, lo hemos venido discutiendo durante nuestras clases, durante nuestras sesiones de trabajo en la escuela. Prácticamente los he escuchado, o sea, las inquietudes que ustedes han manifestado por las cosas que viven en casa, en la escuela, en su familia, en su comunidad. Todo esto tiene que ver con la formación ciudadana, no es un problema de participación política con niños y adolescentes. Es algo muy interesante, es algo muy bonito desde ese punto de vista, darle voz, ¿no? A niños y adolescentes desde su flanco educativo, en este caso son mis alumnos, ¿no? De bachillerato. Desde este punto de vista se vuelve interesantísimo ver cómo se puede enseñar el tema del conductismo, ¿no? La firma, el tema de la patilla, el tema del pelo, el tema del uniforme, precisamente con uno de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, ¿no? Que es precisamente el libre desarrollo de la personalidad, casos que hacer no el uniforme. O sea, si bien son formas que tratan de homogeneizar la conducta, creo que pedagógicamente no dejan nada, ¿no? En el sentido del aprovechamiento que ustedes mismos han manifestado, aproximarnos a las teorías pedagógicas y psicopedagógicas acerca del conductismo y el constructivismo. El modelo constructivista, desde este punto de vista, vemos el que he tratado de implementar en nuestras clases, donde el alumno aprende haciendo, ¿no? Donde el alumno aprende en su entorno social inmediato, desarrollando su personalidad en óptima armonía con su contexto, que eso es lo que supone la teoría constructivista frente al conductismo, ¿no? La forma frente al fondo, ¿no? Desde su punto de vista, no sé si a este respecto quieren añadir algo, porque ustedes lo viven, ¿no? O sea, los reportes, la conducta, etcétera, etcétera, el uniforme, el cuaderno forrado, la página numerada y un largo etcétera, que estas prácticas muchas veces que vienen obsoletas, como lo mencionaba, ¿no? Joan, Azul, o sea, que vienen desde el sistema educativo arraigado en México, una cultura de lo que es o lo que debería ser la educación. La escuela buena es la escuela que norma alumnos, digamos, correctos, rígidos, ¿no? Desde este punto de vista es interesantísimo escucharlos, porque ustedes son los usuarios más al respecto, lo escuchamos. Por ejemplo, ahí aplicaría lo de que algunos maestros se molestan cuando les estás preguntando más a fondo el por qué, porque te lo enseñan por encima, o sea, y es como de, te estoy preguntando porque quiero saber, pero él te dice, o sea, ¿por qué me cuestionas? O sea, si te digo que es así, es porque es así, o sea, y te quedas así como de, pero ¿por qué? Explícame por qué, o sea, y no te quieren dar un por qué, o sea, porque con tal vez ellos tampoco saben y siguen el mismo patrón que se ha... De hecho, bueno, como tal, la forma de estudio no se ha cambiado en más de 100 años, o sea, puedes, como los memes que se ponen de que la escuela hace 10 años y la escuela ahorita, y te das cuenta, o sea, que sigue siendo lo mismo, o sea, es un aula llena de gente que te están enseñando enfrente, con las mismas formas, y es feo, o sea, porque tú quieres saber más y como ellos no te quieren dar más información, te quedas así como, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Por qué?
y ellos simplemente te dicen, es que yo sé, yo soy el maestro, por eso yo estoy enfrente, y es como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y es lo que más se enseña, o sea, y es lo que pasa en absolutamente en todas las escuelas, creo que no hay ninguna que no pase eso. Es interesante esta premisa que nos expones, Nasli, como usuaria del sistema educativo medio superior en nuestro estado, en el estado de Jalisco en concreto. Prácticamente este abandono, ¿no? Es la denuncia que hemos venido haciendo de los modelos conductistas frente a los modelos constructivistas. Incluso he sido sancionado y me ha llamado la atención. ¿Por qué no les dice nada, maestro? ¿Por qué no los regaña, no? ¿Por qué no los sanciona? ¿Por qué repórtelos, repruébelos? No sé, o sea, esas formas de control de la conducta frente a las formas de adquisición de habilidades de pensamiento, por ejemplo, la adquisición de valores, la adquisición de conocimiento en materia de derechos humanos, por ejemplo, vía constitucional o vía jurisprudencial, otras formas, vaya, buscar otras formas que puedan llevarnos a otras formas de convivencia en la escuela misma. Y esto, si lo pensamos, no sé, se los he dicho, piénsenlo ya no, o sea, por las personas que hacen el trabajo sucio para que tú estés en el salón de clases, piensa en tu mamá, piensa en tu papá, piensa en tu entorno, incluso todavía mejor aún, si eres tú quien estudia y trabaja, pues piensa en ti mismo, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que estás invirtiendo en llegar a sentarte a dar clases y que no te dejen porque pues no hay capacidad o no hay voluntad. Ese fue uno de los temas que discutíamos, ¿no? Desde una hora de clases te la pasas 40 minutos callando alumnos, pues como que hay algo que no está tan interesante en la ecuación, ¿no? O sea, hay algo que falla. En ese sentido, las ideas que les venden en la educación del mañana, los alumnos dormidos, jugando en el celular, sin la menor intención de aprender. O sea, en ese sentido, hay que ser realistas, ¿no? O sea, si bien son adolescentes y hacen cosas de adolescentes, pero también tratamos de buscar que si quizás sean casos de neurodiversidad no tratados, que son personas con cualidades distintas, no tratadas, no canalizadas. Desde ese punto de vista es muy interesante escucharlo, ¿no? Que ustedes mismos me han propuesto potenciales soluciones o potenciales acuerdos con las soluciones, que es lo que ustedes van a presentar en sentido estricto en retos Team. ¿Alguien azul? ¿Nasli, Joan? Nos queda platicar un poquito de esto. Nadie, nada. Yo creo que con esto ya abarcaríamos todos los temas que vamos a hablar y pues al final de cuentas simplemente vamos a implementar una política pública para empezar a desarrollar este servicio, pero que no es un producto. Genial, es uno de los argumentos. Especialmente apoyar a toda la comunidad de Jalisco, pues, para un mejor Jalisco, es lo que queremos. Finalmente, a manera de conclusión, algo que quieran añadir por esta política pública que ustedes mismos pues, la empezamos a debatir, la empezamos a diseñar pues, de una manera u otra con perspectiva de derechos humanos para tratar de implementarla a nivel estatal. ¿Alguna conclusión parcial? Joan, Azul, Nasli. Esta política pública es como que una pedida de ayuda para mejorar nuestra educación y ir más allá de los estándares que están actualmente hoy en día. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Joan, Azul, Nasli, por compartirnos estas inquietudes que como alumnos han venido viviendo, han venido padeciendo, ¿no? Estas situaciones, estos fenómenos sociales que se trata de paliar, que se trata de reducir precisamente con la construcción de estas políticas públicas. Es muy enriquecedor que ustedes mismos me propusieron que hiciéramos este ejercicio, ¿no? Prácticamente de diseñar con perspectiva de derechos humanos, con conocimiento de ciencias sociales y aproximaciones de las ciencias jurídicas, esta política para poder tener un México mejor, ¿no? Unas comunidades, generar la convivencia inmediata, como Joan me has dicho, ¿no? Prácticamente muchos terminan en la delincuencia organizada, terminan en el narco porque fueron expulsados de la escuela. La deserción lleva a esto, ¿no? O sea, lamentablemente es uno de los fenómenos que están pues en boga en nuestro país, deshonrosamente. Sin embargo, pues eso es hacer conciencia como comunidad que somos estudiantil y más allá de la escuela acerca de este tipo de diversidad e inclusión y no discriminación, ¿no? Tratando de hacer real el sueño de los derechos humanos, ¿no? Tratando de hacer real en nuestras comunidades inmediatas estos principios, precisamente llevándolos con educación
difusión y manifestación de ideas que surge precisamente de ustedes mismos, por ustedes mismos en sus mismas comunidades, que es una de las principales premisas del reto STEAM Jalisco 2025, tratar de diseñar políticas públicas o resolver problemas que afecten a la comunidad estudiantil en media superior, ¿no? Es un tema de niñas, niños y adolescentes menores de edad, ¿no? En ese sentido es interesantísimo pensar este flanco a quién va dirigido, pues, naturalmente a niñas, niños y adolescentes y a su entorno familiar inmediato. Detrás de cada alumna, hay un entorno familiar, detrás de cada butaca hay una historia. En ese sentido, es muy interesante pensarlo como sociedad, pensarlo como instituciones, pensarlo como familia, pensarlo como comunidad, qué tipo de educación estamos dando, a dónde queremos llegar y qué tipo de ciudadanos estamos formando. De mi parte, no me queda más que agradecerles, muchachos, su participación, su iniciativa. Esto les deseo el mejor de los éxitos. Vamos a participar juntos en este reto STEAM Jalisco 2025. Les agradezco mucho de verdad la iniciativa, me hacen sentir orgulloso de mi labor como docente y bueno, no me queda más que decirles una palabra, gracias. Nasli, Joan, Azul, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber aceptado nuestro proyecto. Gracias a ustedes por la iniciativa, muy buena esta, digamos, participación ciudadana que han tenido este emprendimiento, ¿no? De una manera u otra, esta denuncia formal que hacen en el sistema educativo, me parece fenomenal, desde las ciencias sociales, desde las ciencias jurídicas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Saludos.